Saludos hermanos a cada uno de ustedes. Les saludo nuevamente en el nombre del Señor Jesús. Continuamos con la clase de homilética avanzada. Hoy vamos a ver la estructura homilética, la importancia de la estructura homilética. Eso es lo que vamos a ver en esta oportunidad. Todos sabemos que un edificio realmente necesita de una estructura. Una estructura viene a ser el esqueleto que soporta un edificio. Es el armazón que lo mantiene estable y que lo conecta y fija a través del sistema de cimientos. Así que es eso lo que nosotros vamos a estar mirando en esta oportunidad, porque la verdad es esto. Así como una construcción de un edificio necesita de una estructura metálica o una estructura de metálica de concreto, del mismo modo, hermanos, la construcción de un sermón necesita de una estructura homilética. Y es eso lo que vamos a mirar. Acompáñenme, por favor, a un momento de oración. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella siempre encontramos riquezas espirituales para nuestra vida cristiana. Señor, oramos, Dios, que tu Santo Espíritu siempre nos guíe cuando tratamos de estudiar acerca de lo que es la homilética, con el único propósito de poder, por un lado, preparar bien los sermones y bajo la guía tuya, trazar bien tu palabra también. Señor, oramos que tu Santo Espíritu llene nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a ver sobre lo que es la importancia de la estructura homilética. Uno se pregunta, ¿por qué es importante la estructura homilética? Una estructura homilética es sumamente importante porque nos permite tener una forma o pauta distintiva en la que las ideas del sermón indican una continuidad de pensamiento, moviéndose todo el discurso hacia una meta o punto culminante concreto. En otras palabras, hermanos, el sermón debe estar construido de tal manera que los oyentes puedan captar sin dificultad la esencia del mensaje, así como los varios aspectos que aparecen en él. La verdad, hermanos, es que no existe un camino fácil para la preparación de sermones. Ciertamente, cuando uno prepara sermones, en realidad, preparar sermones es sumamente importante, pero la estructura homilética, para que sea clara, va a requerir de nuestra parte bastante trabajo y paciente estudio. Ahora, después de haber aprendido los principios en cómo preparar sermones expositivos, es menester también una puntual aplicación de estos principios si queremos conseguir dominar la homilética. Y por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Ahora, si logramos aplicar bien los principios de la construcción de sermones, entonces todo nuestro estudio y esfuerzo valdrá mucho más que todo el tiempo y el trabajo que hayamos realizado, porque estarán bien encaminados hacia la meta de llegar a ser un eficaz redactor de sermones. Además de nuestros mensajes podrán ser presentados con tanta claridad desde el inicio hasta el final, de tal manera que los oyentes puedan seguir con mucha facilidad, punto por punto, la verdad que queremos exponer de la palabra del Señor. Ahora, personalmente quiero decirles esto, hermanos. Yo realmente por años vengo usando un formato del pastor James Braga, la cual se llama formato de un bosquejo sermón. He leído varios libros de homilética, pero creo que una estructura homilética que mejor me permite realmente aplicar los principios que hemos venido estudiando es el formato de un bosquejo del sermón por el pastor James Braga. Usted esto lo puede encontrar en su libro en la página 104 al 105. Y permítame presentar con respecto a lo que es el formato de un bosquejo del sermón del pastor James Braga. Este formato consta de lo siguiente: se empieza
tiene un título, pero recordarán ustedes que en homilética básica se enseña que el título debe ser una expresión de un aspecto específico que ha de ser presentado, en este caso en el sermón, y debe ser lo último prácticamente que se realiza cuando uno hace el sermón. Tenemos el texto, luego tenemos lo que es la introducción, y sabemos nosotros que la introducción viene a ser el proceso mediante el predicador trata de preparar las mentes y de asegurar el interés de sus oyentes. Ahora, se recomienda que la introducción sea breve y tocar 2 aspectos, tal vez hasta 3, que nos ayuden realmente a preparar la mente y asegurarnos el interés de los que escuchan la palabra de Dios. Por otro lado, tenemos lo que es la proposición o la oración de proposición. La proposición, hermanos, es clave en lo que es el sermón en sí, porque es una sencilla declaración del tema que el predicador se propone a desarrollar. Y como ustedes recordarán, la proposición es la base prácticamente para construir el sermón y además indica el curso, el rumbo o la dirección que va a tomar el sermón. Eso es muy importante. Por otro lado, tenemos una frase interrogativa, y esta frase interrogativa es en el fondo una interrogante de acuerdo a lo que uno va a desarrollar, de acuerdo a la proposición. Y luego se hace una frase de transición, y esta frase de transición lo que hace es conectarme justamente con los puntos principales, y básicamente me conecta con la proposición y el primer punto principal. Ahora, como ustedes pueden notar, este formato de James Braga tiene aquí, empieza con la primera división principal, y sabemos nosotros también que las divisiones principales son las secciones principales de un discurso ordenado. Y luego tenemos la primera subdivisión, y sabemos que las subdivisiones se derivan de las divisiones principales y debieran ser un desarrollo lógico y tener una estructura prácticamente paralelo a los puntos principales, ¿cierto? Entonces tenemos aquí una primera división principal con 2 subpuntos, primera subdivisión, segunda subdivisión. Y luego, como pueden notar, inmediatamente vamos a lo que es la parte de lo que es la oración de transición. Pero noten ustedes que debajo de la primera subdivisión y segunda subdivisión está lo que se llama el desarrollo, ¿cierto? Y el desarrollo es la apropiada elaboración de las ideas contenidas en las divisiones principales. Así que, en realidad, hermanos, esto ya es algo que seguramente usted recordará que se ha venido dando en lo que es homilética básica. Entonces, después de haber desarrollado la primera división principal, habiendo mirado también los primeros 2 subpuntos, también podemos mirar que pasamos a la segunda división principal mediante una oración de transición. Ahora, ya hemos visto que esta oración de transición nos ayuda a conectar la proposición y el cuerpo en sí del sermón, ¿no? Y en este caso, parte del cuerpo del sermón es el primer punto principal y segundo punto principal. Y así seguimos nosotros desarrollando este formato de un bosquejo de un sermón. Para mí, hermanos, es muy, para mí de bastante ayuda usar este formato del hermano James Braga. Y ahí tenemos la segunda división principal con su primera división principal, luego el desarrollo, la segunda subdivisión y luego el desarrollo, y luego tenemos lo que es la oración. ¿Ok, hermanos? Ahora, luego, después de hacer eso, está lo que es la conclusión. Obviamente, hermanos, en cada punto principal hay aplicaciones o reflexiones de las cosas que nosotros hemos estado enseñando. Entonces, la conclusión debe ser concreta y específica. Debe responder a la frase interrogativa, y la conclusión debe desafiar a la iglesia y debe ser la manera que el predicador aterriza con el mensaje. Entonces, como podemos observar, el texto es antes de la introducción, o que la introducción, la cual va seguida de la proposición y de las frases interrogativa y de transición. Luego siguen, como pueden notar en este formato, las divisiones principales, subdivisiones y conclusión.
Ahora, las oraciones de transición conectan las divisiones principales entre sí y con la conclusión. Ahora, ¿por qué nosotros debemos trabajar nuestro sermón con un formato? ¿Por qué? Bueno, es para hacer claro el bosquejo. Un bosquejo claro es de gran ayuda para el predicador. Cuando se tiene un bosquejo así, este sirve de ayuda visual, auxiliando al expositor a ver todo el mensaje de golpe. El encabezamiento de la introducción y de la conclusión y la numeración de los puntos debajo de ellos hace que cada punto de la introducción y de la conclusión queden bien destacados, de manera que se distingue bien la progresión del pensamiento. Ahora veamos rápidamente lo que es la brevedad en el bosquejo de sermones. Un bosquejo debiera ser breve. La introducción y la conclusión, así como las divisiones principales, debieran expresarse en pocas palabras como sea coherente con una comprensión adecuada. Asimismo, los puntos contenidos en la consideración, que es simplemente una elaboración de cada subdivisión, deben ser indicadas de manera concisa. En otras palabras, debiéramos tratar de compactar párrafos enteros en breves afirmaciones y usar abreviaturas en lugar de palabras completas, siempre que sea posible. Y finalmente, modificación de los principios de homilética. Aquí permítanme puntualizar lo siguiente, hermanos. En cierta ocasión, el doctor James Gray señaló una vez a su clase que el Señor no está limitado a ninguna norma retórica ni de homilética. En lugar de ello, es posible que tengamos un mensaje de la palabra de Dios sin ningún plan aparente ni unidad de pensamiento. Por ello, no es necesario que el predicador crea que está siempre limitado a los principios de homilética. Es el Espíritu el que da vida, la carne para poco aprovecha. Y con nuestros corazones abiertos al Espíritu Santo para llenarnos y usarnos, estemos asidos de la palabra de vida. Yo personalmente tengo un testimonio de un lindo hermano en el Señor Jesús, que ahora está gozando de la presencia del Señor, y me refiero al hermano Heriberto Elliot, hermano de el misionero Jim Elliot, que fue muerto por los Aucas en el Ecuador. Cuando mi hermano Heriberto Elliot predicaba la palabra de Dios, su sermón no tenía la estructura que nosotros aquí estamos estudiando o mirando aquí. No tenía así una estructura homilética. Pero cuando él predicaba, permitía que el Espíritu Santo transmitiera vida espiritual. Y hermanos míos, al fin y al cabo es eso lo que se quiere conseguir en una predicación. Que el mensaje pueda transmitir vida espiritual. Eso es lo más importante en toda la predicación. Sin embargo, mientras el estudiante está aprendiendo el curso de homilética, no será sabio que ejerza esta libertad. Al contrario, el principiante debería aplicar estrictamente las reglas hasta que las haya dominado completamente. Más tarde, llegará el momento en que, bajo la guía del Espíritu Santo, podrá dejar de lado alguno de estos principios. Y en la medida que este hermano va adquiriendo experiencia en la predicación, podrá considerar aconsejable y necesario, en ciertas ocasiones, modificar las normas que ha aprendido, dependiendo de sus propios sentimientos en el Señor y de los de sus oyentes al momento de proclamar su mensaje, dejando así lugar para un llamamiento que surja de su corazón. Así que, hermanos, en ningún momento queremos introducirles a usted en una camisa de fuerza. Sin embargo, como estamos estudiando el curso de homilética avanzada, lo recomendable es que nos podamos nosotros someter a estos principios. Ya cuando usted tenga la experiencia en el uso del manejo de estos principios, bajo la guía del Espíritu Santo,
usted puede, en cierto sentido, prescindir de algunos principios y, de acuerdo a cómo le guía el Espíritu de Dios, llevarlo al desarrollo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hasta la próxima clase.